es Shani, bienvenidos a la 10ª emisión de Onigeros. Comenzamos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación sobre los hechos ocurridos el pasado 1 de diciembre de 2012. Esto durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, donde se cometieron violaciones de derechos humanos contra manifestantes que no tenían nada que ver con el vandalismo ese día y que solo ejercían su derecho a la libre manifestación de manera pacífica. Personas que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La CDHDF obtuvo videos de este día e investigó y documentó que hubo 99 detenciones arbitrarias, de las cuales 97 personas estuvieron a disposición del Ministerio Público y 60 personas más fueron detenidas antes de que sucedieran los hechos denunciados por la policía. También denunció que hubo 6 casos de víctimas de tortura. La CDHDF demostró que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría del Distrito Federal violaron el derecho a la seguridad personal, a la libertad e integridad personal, la libre manifestación y además implementaron tortura. El gobierno del Distrito Federal debe tomar en cuenta las recomendaciones e investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como llevar a los responsables de estas violaciones ante la justicia. La CNDH entregó la Agenda Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de Gobernación para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Durante la entrega, Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la CNDH, reconoció un grave retroceso en la materia de derechos humanos en el país. La agenda se centra en temas de justicia, seguridad pública, grupos de riesgo, peligro de vulnerabilidad o violencia y derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Efectivamente, estamos ante una gravísima situación de desgaste. Los grupos vulnerables, como las personas defensoras de derechos humanos, los migrantes, los desplazados, la infancia mexicana que vive en la pobreza, son solo muestras de esta llamada de atención. Si quieres leer más sobre el diagnóstico y las recomendaciones de la CNDH, visita el siguiente enlace. No solo es necesario crear políticas públicas, estamos ante una carencia de medidas y mecanismos eficaces que protejan a la sociedad y nuestros derechos. Omisión, indiferencia e impunidad son las 3 características que definen las políticas sobre derechos reproductivos en México. Esto, según el informe que presentó el Grupo de Información en Reproducción elegida el martes pasado. Durante dicha presentación, la directora del GIRE, Regina Tamés, explicó que el aborto se sigue considerando como un asunto de política criminal y no de derechos humanos, pues tan solo en los últimos 5 años, 171 mujeres fueron consignadas por el delito del aborto. La criminalización del aborto, más allá de atender la raíz del problema, significa un gran riesgo para la vida y la salud de las niñas y mujeres de México, sobre todo para las más vulnerables. Según el informe, las mujeres que viven en pobreza, que no tienen acceso a la educación y que son indígenas, tienen 9 veces más probabilidades de tener un aborto inseguro. Además de los riesgos que esto implica, estas mujeres están en peligro de ser procesadas penalmente por un aborto que incluso puede ser espontáneo. Es necesario que la normativa de los estados incluya una perspectiva de género y bases científicas cuando se habla de la interrupción del embarazo. Además, que se creen mecanismos eficaces a nivel federal que protejan nuestros derechos reproductivos. Estas son las noticias. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube y visitar nuestro sitio web. Ya tienes la información. ¿Y ahora qué vas a hacer con ella?